Buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a continuar con el ejercicio que veníamos haciendo en la clase pasada, de este que era un enfriamiento de aire, ¿no? Entonces, ok. Entonces, habíamos hecho la primera parte, ¿no? Que era identificar. ¿Alguien lo terminó? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de determinar lo que nos hizo falta, que fueron solamente dos ítems, ¿no? Fueron solamente determinar la presión final. mm, y determinar la energía interna del sistema. La variación de energía interna, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a mirar cómo determinar cada uno de esos. Entonces, la presión final, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos estudiado lo que sucedía en este primer proceso, ¿no? En el proceso cuando el pistón estaba aquí libre, ¿sí? Hasta que tocaba los topes, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que en ese proceso el sistema estaba realizando un proceso a presión constante, ¿no? Porque la única presión que teníamos era la atmosférica, ¿sí? Y, y bueno, y el efecto del pistón, ¿no? Entonces, con la presión atmosférica y el efecto del pistón, habíamos determinado que cuando tocaba los topes, estaba a una temperatura de 418 Kelvin, ¿sí? Entonces, eso quería decir que para que el sistema llegara a 400 Kelvin, necesitaba eliminar una cantidad adicional de energía cuando estaba en esta condición, ya el volumen mínimo que él podía ocupar, que era el de 400, pero que era el volumen mínimo de 0,03 metros cúbicos, ¿no? O 30 litros. Entonces, yo les había dicho que ese segundo proceso, ¿no? Entonces, el proceso desde que se enfría de 418 a 400 Kelvin, era un proceso que iba a ocurrir a volumen constante. Entonces, como era un proceso que iba a ocurrir a volumen constante, nosotros podríamos utilizar la otra ecuación, ¿no? La otra ecuación que de gases ideales, pero aplicada a gases a volumen constante, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía esa ecuación? Nos decía lo siguiente. A ver, sí, ok. Entonces, esa ecuación nos decía que, entonces vamos a colocar aquí la temperatura 2 sobre la presión 2 es igual a la temperatura 1, pero a la temperatura 3 sobre la presión 3, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, que es la ecuación de primera ley, no, la ecuación de estado aplicada a gases ideales, cuando tenemos un proceso a presión, a volumen constante, entonces nosotros ya conocemos cada uno de estos valores, ¿no? Conocemos la temperatura 2, que es esta temperatura en la cual nosotros estábamos, ¿no? La de 418. Este es el estado o el estado intermedio que nosotros estábamos trabajando. Eh, La presión 2, pues es la presión que teníamos inicial, ¿no? Que era esta de 2000 kilopascales. 2000 kilopascales y 2000 kilopascales. Y la temperatura 3 es la de 400. Entonces de aquí despejamos. Entonces venimos acá. Y nosotros teníamos entonces que la temperatura 3 era igual a la temperatura 2 multiplicado por la presión 3 sobre la presión 2. Y eso nos daba lo siguiente. Entonces la temperatura 2 es 400 Kelvin, pero la temperatura, corrijo aquí, perdón. Lo que queremos determinar es la presión, ¿no? Entonces la presión 3 es igual a la presión 2 sobre esta relación de temperaturas. La presión 2 sobre esta relación de temperaturas. ¿Listo? Entonces, la presión 2 era 2000 kilopascales, ¿sí?
multiplicado por la temperatura 3, que es 400 Kelvin, sobre 418, 1, 2, Punto bueno, 1. es 18.1. Y eso nos da el resultado de que la presión 3 es... ¿Cuánto da esta operación? 1913. ¿Mil cuánto? 1913.4 kilopascales. 104 kilopascales. Listo. Entonces, esa sería nuestra presión final, que era el tercer ítem que nosotros teníamos. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente, para que se redujera ese sistema que está a volumen constante, ¿cierto? Ya está en una condición mínima de volumen, para que se reduzca un poco más su temperatura, eso necesariamente implica una caída en la presión, ¿no? ¿Sí? Porque las moléculas van a estar, digamos, cuando pierde temperatura, las moléculas pierden energía cinética, ¿sí? Pero como el volumen no se está reduciendo, pues al perder energía cinética, el número de colisiones de estas partículas sobre las paredes disminuye. Y por eso es que disminuye la presión. Entonces, ese sería nuestro tercer ítem, el ítem C. Y ahora vamos a mirar el último ítem, que es el de determinar la variación de energía interna. Entonces, para esto necesitamos tener datos de energías internas para aire, ¿no? Y considerando el aire como un gas ideal, que es lo que nos dice aquí el ejercicio. Bueno, para esas condiciones de presión y temperatura, ah, normalmente uno puede trabajar el aire como gas ideal. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces vamos a mirar cómo determinar la energía interna. Entonces, la energía interna de energía interna. Esa variación de energía interna, más adelante, cuando pasemos al segundo tema del curso, eh, vamos a utilizarla para determinar otras características del proceso, ¿sí? Pero entonces, básicamente, para determinar la variación de la energía interna, vamos a ir, entonces, determinamos los valores de variación de energía interna a partir de los datos en la tabla A17. ¿Listo? Entonces, por favor, revisemos en la tabla A17, que es la tabla de energía interna, perdón, es la tabla para el aire, considerándolo como un gas ideal. Por favor, vamos a esa tabla. Entonces, ahí en el libro de Sengel, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí aparecen eh, propiedades del aire, ¿cierto? Para gases ideales. ¿Sí las tienen a la mano por ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, de aquí nosotros vamos a identificar la energía interna, que es la cuarta columna, pero ahí aparece la energía interna por unidad de masa, ¿no? Entonces, fijémonos aquí que, bueno, recordemos que este delta U mayúscula no es más que, como la masa es la misma en la condición inicial y en la condición final, pues podemos factorizar la masa, ¿sí? Que multiplica un delta U específico, ¿sí? Entonces, este delta U es el que nosotros determinamos de tablas. Entonces, es como si tuviéramos la masa que multiplica U en la condición 3 menos U en la condición 1, que es todo el proceso. Ok. Eh, una característica de la energía interna en gases ideales es que la energía interna en gases ideales únicamente depende de la temperatura. ¿Listo? Entonces,
tanto la energía como la energía interna en gases ideales se asume que son únicamente variables con la temperatura. Entonces, si nos damos cuenta aquí en esta tabla, tenemos entonces, si ustedes fijan en la tabla 17, se van a dar cuenta que en la columna, en la cuarta columna, aparece, bueno, en la primera columna aparece temperatura en Kelvin, la segunda entalpías en kilojulios por kilogramo, y en la cuarta aparece en kilojulios por kilogramo también. Entonces de aquí vamos a sacar los valores de, si se dan cuenta, en estas tablas no aparecen las presiones, ¿sí? Y es justamente por eso, porque tanto la entalpía como la energía interna únicamente dependen de la temperatura. ¿Listo? Bueno, entonces eh, vamos a determinar de esta tabla los valores para las energías internas. Entonces voy a colocar aquí energía interna para el aire. Perdón. Entonces, energía interna en 3, que sería a una temperatura de 400 Kelvin. ¿Sí? Y aquí energía interna en 1, que sería a 1000 Kelvin. ¿Listo? Entonces, ¿me dan esos valores, por favor? El de 400 es 286.16 kilojulios sobre kilogramo. 286.16 kilojulios por kilogramo. Y a 1000. Y a 1000 está a 758.94 kilojulios sobre kilogramo. Listo, perfecto. Ok. Ok, entonces, si sustituimos en esta ecuación, pues nosotros nos va a quedar lo siguiente. ¿La masa que era cuánto? ¿Era 1 kilogramo nomás? A ver, La no, masa del 0,5, ¿no? ejercicio, 0,5 kilogramos. Entonces, la masa es 0,5. Venimos aquí y colocamos 0,5 kilogramos, que multiplica a 286,16 menos 758,9 kilojulios por kilogramo. Entonces aquí, si se dan cuenta, se me cancelan los kilogramos y me queda entonces que la variación de la energía interna en el sistema total, ¿sí? Entonces el delta U mayúscula es igual ¿a cuánto? Menos que Menos 236.39. 6,39 kilojulios, ¿sí? Entonces fíjense que nos quedan unas unidades negativas, nos queda un valor negativo de una unidad perdón, de un valor en unidades de energía, ¿no? ¿Por qué negativo? Eso quiere decir que hay una cantidad de energía que está saliendo de este sistema, ¿sí? Es decir, la única manera para que ese sistema se enfríe es que esté saliendo energía de ese sistema en forma de calor. ¿Sí? Eso lo vamos a mirar en el siguiente tema, pero hasta ahora es una abrebocas, ¿no? Entonces, y esa salida de calor implica que haya una disminución de la energía dentro del sistema, ¿sí? Es decir, las partículas, entonces, si nos miramos las partículas, ¿no? Las partículas están en movimiento a una velocidad dentro de ese sistema, ¿sí? Y esa velocidad implicaba una energía cinética que en términos macroscópicos era representada por 1000 Kelvin, ¿sí? Como estas partículas perdieron energía cinética, entonces ya no se mueven a la misma velocidad, sino que pasaron a un proceso donde la velocidad de pronto era un poco más lenta, ¿sí? Y esa velocidad más lenta implica ahora una temperatura en términos macroscópicos de solamente 400 Kelvin, ¿sí? Entonces, esta diferencia de energía entre estas dos condiciones
implica que las partículas perdieron energía. Y perdieron energía en esta cantidad. Menos 239,36 kilojulios. ¿Listo? Entonces, esa es como una manera de visualizar lo que está sucediendo ahí. ¿Vale? Lo tomo aquí en rojo, por ejemplo. Y esto puede ser aquí en azul, como para indicar que disminuyó un poco su velocidad. ¿Listo? Ahora, la energía, ¿sí? La energía es una propiedad extensiva. La energía como valor total, ¿sí? O sea, en kilojulios. Siempre que hablamos en kilojulios, estamos hablando de energía total, y la energía total es una propiedad extensiva, ¿sí? Y recordemos que la energía total al ser una propiedad extensiva, es una propiedad que se puede sumar, ¿no? Entonces, esta energía total, esta variación de energía total, yo también la puedo determinar de otra forma, ¿sí? Entonces, yo también la pude haber determinado como la suma de la variación de energía de los dos procesos. Entonces, vamos a decir que esta es la variación de energía en el proceso 1,2 más la variación de energía en el proceso 2,3. ¿Listo? Entonces, para hacer este cálculo también, vamos a mirar aquí lo que sucede, ¿no? Bueno, es como si nosotros tuviéramos lo siguiente. Aquí, bueno, vamos a colocar de todas formas este de 2 aquí a 418 Kelvin. ¿Podrían sacar este valor interpolado a 418? Debe dar un valor muy cerca a este primero, ¿no? De 286. Pues aparece el de 420. Lo ideal sería sacarlo a esta temperatura, ¿no? Ah, no sé si lo pueden hacer ahí rápido, de pronto en una aplicación de esas online para interpolaciones. Yo les sugiero que tengan una a la mano, o si la saben, o si saben interpolar rápido en la calculadora, pues que lo hagan, porque eso lo van a necesitar para la prueba. A ver qué dato les da. En fin, entonces fíjense lo siguiente. Esto es como si yo tuviera la masa que multiplica a U2 menos U1, ¿sí? Más la masa que multiplica a U3 menos U2. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros simplificamos esta ecuación, pues podemos cancelar este masa de U2 con esta masa de U2, ¿sí? Pero muchas veces a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, cuánto fue el porcentaje de la energía total que se gastó en el primer proceso, o cuánto fue el porcentaje de la energía total que se gastó en el segundo proceso, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿sí? Entonces, aquí sería 0,5, que multiplica a U2, que quiero que lo determinen, menos U1, que es 758,9. ¿Listo? Kilojulios por kilogramo. Y aquí tenemos más un segundo proceso, que sería 0,5, que multiplica a 286,16. Creo que ya encontré el valor de 418 Kelvin. Listo. Debe dar un valor cerca al de 286, ¿no? ¿Cuánto da? 299.23. Listo, perfecto. Entonces, 299,23. Una forma para que me expresen este valor cuando interpolen es la siguiente, ¿sí? Normalmente ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma. Hacemos una especie ¿de qué? Una especie de tablita, ¿no? En donde colocamos aquí los valores así. Fijémonos. Tenemos aquí
Vamos a colocar aquí en el eje, en la primera columna, vamos a colocar entonces las temperaturas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí las temperaturas, entonces las que tenemos en tablas. ¿Cuáles tenemos en tablas? La de 400 200. y la de 420, ¿no me dijo? Sí, señor. Ok, la de 400 es 286,16 y la de 420 es ¿cuánto? 300.69. 300 punto qué. 69. Listo, entonces, y esta aquí, bueno, energía interna en unidades de kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuánto sería el valor para 418,1? Entonces aquí le colocamos, no sé, el valor de U2. ¿Listo? Entonces, con estos valores es como la forma adecuada para que ustedes me lo expresen cuando lo determinen allá. O sea, para que yo sepa de dónde ustedes lo están sacando, usted me dice, profe, interpolamos entre estos valores, ¿sí? Y nos da un valor de 299,69. ¿62? 63. No, 23. 23. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, entonces, ¿cuánto dan estos cálculos aquí? ¿Cuánto da este primer valor y cuánto da este segundo valor? 9,23. El primero da menos 229.83. 29,86. 83. 83. Ok. ¿Y cuánto da el segundo? El segundo da menos 6.53. Listo. Entonces, la suma de estos dos nos da ese mismo resultado que teníamos aquí atrás, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Estaría menos 235. No, 230 y cuánto. 36. Ya es lo mismo, ¿no? 36, ¿sí es lo mismo? 39. Debe dar lo mismo, ¿no? Más o menos. Haciendo esta suma. Pero entonces fíjense que lo interesante de hacerlo así, de esta Lo forma, mismo. es que nosotros podríamos identificar cuánto de este total, cuánto representa cada uno de estos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuánto es el porcentaje que está aportando cada uno de estos procesos o sea, sí, cuánta energía se está, digamos, retirando de la sustancia en cada uno de los procesos. Entonces, miremos cuánto se está retirando en este. Entonces sería 236,39 menos este valor sobre este valor. No, perdón, este valor sobre este, multiplicado por 100. Este sobre este multiplicado por 100. ¿Sí? Para saber cuánto es la fracción que este representa de este total. Entonces, 229 sobre 236, ¿cuánto? A ver, Da 97.22%. 7% y este aproximadamente el 3%. ¿Listo? Entonces, del total de energía que se retiró del sistema,
el 97% se dio en el primer proceso, que fue el proceso a presión constante, ¿sí? Y únicamente un 3% se retiró en el proceso a volumen constante. ¿Listo? Entonces, sí, diferentes formas de llegar al mismo resultado, pero que nos dan informaciones diferentes, ¿no? Entonces, de esta segunda forma nos sirve porque podemos identificar cuánta energía se eliminó en cada uno de los procesos que sufrió ese aire, esa cantidad de aire. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? El ejercicio que vamos a hacer ahora es un poco más complejo. Y pues ese me parece que está bien completo para para ya dejar listo el tema del parcial, ¿vale? ¿Hay Profe, uno alguna cómo duda hace con relación a para, este? uno cómo hace para saber por dónde irse, o sea, entre tantas opciones para desarrollar el ejercicio. No, pues por ejemplo, en este caso, si yo solamente le pregunto la variación de energía interna del total del proceso, se la calcula de esta primera forma, ¿no? Entre el estado final que es 3 y el estado inicial que es 1, ¿sí? Porque es mucho más rápido. Ahora, si yo le estuviera preguntando que cuánto es la cantidad de energía perdida en cada etapa del proceso, pues ya lo tendría que calcular de esta forma, ¿sí? Una cosa interesante de la termodinámica es que usted puede resolver los ejercicios de muchas maneras, ¿sí? Entonces, ah, pues lo importante es hacer como el análisis adecuado, pero al final los resultados van a ser muy similares, ¿sí? Después vamos a mirar que existe una forma adicional para determinar estas variaciones de energía interna con otra propiedad que la vamos a definir más adelante, que se llaman calores específicos. Entonces, con esa otra propiedad que vamos a definir más adelante, aparece una nueva posibilidad para determinar esto. Entonces, eh, pero sí, es correcto lo que usted dice. ¿Cómo sabemos? Pues ahí ya viene pues su capacidad de análisis, ¿sí? Es decir, bueno, si esto es un gas ideal, entonces tengo que ir a las tablas de gases ideales. Si yo sé que la energía interna únicamente depende de la temperatura en gases ideales, entonces vamos a colocarlo aquí para que les quede aquí a la mano. Energía interna. La energía interna en gases ideales únicamente es función de la temperatura. ¿Listo? Entonces, no nos interesa o no es necesario tener los valores de la presión en ese caso. Únicamente con los valores de temperatura ya podemos determinar las energías internas en gases ideales. Como estamos trabajando con un gas ideal, entonces podemos hacer ese cálculo rápidamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? No sé. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio de acá. A ver, bueno, este lo voy a dejar para que lo traten de trabajar, a pesar de que podríamos mirarlo el jueves si alcanzamos, o por lo menos yo lo dejo planteado para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Eh, bueno, pero quiero que hagamos este que me parece que es un poco más completo. Este es de un parcial. Bueno, esta primera parte es muy parecida a la que yo les coloqué en la, en la, en la que, en el taller. Y este es un ejercicio, el segundo punto. Entonces, el segundo punto dice lo siguiente. Considere un tanque cilíndrico con 30 centímetros de diámetro. Considere un tanque cilíndrico de 30 centímetros de diámetro. Entonces, vamos a tratar de esquematizar lo que nos dicen ahí.
un tanque cilíndrico con 30 centímetros de diámetro. Entonces sabemos que aquí tenemos 30 centímetros. 30 centímetros. Ok. Contiene 10 litros de agua a 25 grados. Entonces aquí tenemos 10 litros de agua a 25 grados. Nosotros sabemos que a 25 grados, ¿sí? El agua está en la condición de líquido comprimido, ¿no? Bueno, pues tenemos a 25 grados esta agua. Ok. Sobre el nivel inicial del agua se suspende un pistón de masa despreciable que permite la expansión, bueno, que permite la expansión libre del sistema, puede ser. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos un pistón, ¿sí? Que se puede mover libremente hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ok. Vamos a colocarlo un poquito más grande. Voy a borrar esto más bien. Vamos a colocar esto aquí así. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde iba? Bueno, alrededor del tanque se coloca una resistencia eléctrica que suministra energía al agua. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos una resistencia eléctrica que está suministrando energía eléctrica a esa cantidad de agua. ¿Sí? Es como si le estuviéramos adicionando energía a esta sustancia, ¿sí? Con una resistencia eléctrica. Al agua, de manera que el sistema se calienta y se expande en un proceso a presión constante, ¿sí? Es parecido a cuando nosotros hicimos este mismo análisis por allá atrás. ¿Se acuerdan que yo les dije que qué pasaba si yo le suministraba aquí energía? ¿Sí? Entonces, si él gana energía, pues esta agua se va a calentar inicialmente hasta llegar de pronto a la saturación y después de la saturación empieza a evaporarse y empieza a moverse este pistón libremente. ¿Listo? Ok. Entonces dice, la expansión del sistema está limitada por un anillo soldado en el interior del cilindro como mostrado en la figura. Bueno, ahorita les muestro la figura, pero aquí vamos a tratar de construir lo que se está leyendo acá, ¿no? Entonces, la expansión del sistema está limitada por un anillo soldado en el interior del cilindro. Entonces, por aquí en la parte superior hay un anillo soldado, ¿sí? Y ese anillo soldado pues impide que este cilindro se desplace por encima de este valor, ¿no? Entonces, es decir, ese pistoncito se va a poder mover hasta esta posición. ¿Listo? A partir de aquí no se puede mover más. Bueno. Entonces, una vez que el pistón alcanza el anillo, ¿qué creen que va a suceder si yo le sigo suministrando energía? Bueno, ahí no lo dicen, pero ¿qué es lo El que tanque se puede esperamos? expandir. ¿Se va a evaporar el agua? Ya no se puede expandir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El tanque puede expandirse y llegar a explotar. Y antes de que llegue a explotar, qué va a suceder con la sustancia? Se convierte en gas. ¿Pero qué propiedad empieza a variar? La presión. La presión empieza a aumentar, ¿no? Porque ya no se puede expandir más. Entonces, fíjense lo siguiente. Inicialmente aquí le estoy suministrando energía, ¿no? ¿Sí? Con la resistencia eléctrica le estoy suministrando energía al sistema. Entonces, inicialmente él se va a calentar, ¿no? Entonces, vamos a mirar lo que va a suceder con ese sistema. Entonces, si yo le suministro agua, si yo le suministro energía a esta agua que está a 25 grados, lo primero es que el agua líquida se calienta hasta la temperatura de saturación.
a presión constante, ¿no? ¿Listo? Una vez que llegue a la temperatura de saturación, que es de 100 grados, empieza a evaporarse, ¿no? Entonces, el segundo paso es que agua empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse a presión constante. ¿Listo? Después, ¿qué va a suceder? Agua se expande. Se expande hasta alcanzar el anillo superior. ¿Listo? Entonces, agua se expande. Bueno, aquí falta colocar. Agua se expande igualmente a presión constante, ¿sí? Hasta alcanzar el anillo superior. ¿Sí? Una vez que alcanza el anillo, ¿qué va a suceder entonces? Si se le sigue suministrando energía. La presión aumentará. ¿Sí? Entonces, agua aumenta su presión a volumen constante, ¿no? Bueno, no solamente su presión, ¿no? Su presión y temperatura. A volumen constante. ¿Listo? Eso es como la serie de procesos que va a sufrir el agua. Yo les sugiero que traten de identificar esto al inicio del ejercicio, ¿no? Porque eso les da una dirección de lo que está sucediendo con ese proceso. ¿Listo? Entonces, nuevamente vamos a leer lo que nos dice. Considere un tanque de cilíndrico de 30 centímetros de diámetro que contiene 10 litros de agua a 25 grados. Sobre el nivel inicial del agua se suspende un pistón de masa despreciable, es decir, ese pistón no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el agua, pero sí la presión atmosférica, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si este pistón tiene masa despreciable, pues la presión inicial del sistema es la presión atmosférica. ¿Sí? Y a presión atmosférica y 25 grados, el agua está en la condición de líquido comprimido, ¿no? O líquido subenfriado. Después nos dice, después nos dice que permite la expansión del sistema. Listo. Alrededor del tanque se coloca una resistencia eléctrica que suministra energía al agua, de manera que el sistema se calienta y se expande en un proceso a presión constante. ¿Listo? La expansión del sistema está limitada por un anillo soldado en la parte interior del cilindro, como mostrado en la figura. Pues aquí como está aquí. Entonces ahora viene una parte interesante. Una vez que el pistón alcanza el anillo, la presión del sistema empieza a aumentar hasta que el tanque alcance 5 megapascales. ¿Listo? Entonces aumenta su presión. Desde aquí hasta 5 megapascales. Una pregunta. ¿Ustedes qué colocarían en este sistema para evitar que se explotara? Es como alguien lo mencionó. Un huequito de olla a presión. Un huequito de olla a presión. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que colocar ¿qué? Una válvula. Una válvula, ¿no? Entonces, por aquí tendremos una válvula que se me va a abrir cuando llegue a estos 5 megapascales, que es la presión máxima que este sistema puede permitir. ¿Listo? Entonces, a esto lo llamamos una válvula de seguridad. ¿Sí? Y la mayoría de los sistemas, a la mayoría de los tanques a nivel industrial, tienen estos sistemas de protección, ¿no? O sea, o cualquier dispositivo que funcione bajo presión debe tener algún sistema de protección que permita evacuar, digamos, el fluido que tenga en su interior cuando se supere un nivel máximo de presiones. ¿Listo?
Entonces, fíjense lo que nos dice aquí. La presión aumenta hasta 5 megapascales. A esta presión, un presóstato, pues aquí en la parte inferior defino que es un presóstato. Presóstatos son interruptores que cierran un contacto eléctrico cuando un fluido alcanza una determinada presión, ¿sí? Básicamente es una válvula que a partir de una señal de presiones se abre. ¿Listo? Entonces, a esta presión, un presóstato envía una señal digital a una válvula de seguridad que permite el flujo de 4,5 kilogramos de vapor para un proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que una vez que llega a los 5 megapascales, se abre la válvula de seguridad y por aquí salen 4,5 kilogramos para proceso. ¿Listo? Entonces, coloquémoslo aquí como la quinta etapa. 4,5 kilogramos de H2O salen del sistema a 5 megapascales para proceso. ¿Listo? Ok. Manteniendo constante la presión dentro del tanque. ¿Listo? Entonces, una vez que llega a los 5 megapascales, no 4,5. 5 megapascales. Entonces, una vez que llega a 5 megapascales, ¿sí? Se abre esta válvula de presión y empieza a salir aquí una cantidad de sustancia, ¿sí? Pero en la medida en que está saliendo esta sustancia, pues se sigue, o sea, uno pensaría que cuando sale fluido, pues la presión aquí va a reducirse, pero como yo le sigo suministrando energía, pues se dice que la presión permanece constante aquí en el interior. ¿Listo? Bueno, entonces considere la presión atmosférica como 100 kilopascales. Entonces lo que nos están diciendo es, determine la temperatura final del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la temperatura cuando este sistema que tengo aquí? ¿Cuál es la condición final del sistema? Pues la condición final del sistema va a ser cuando tengo aquí una cantidad de masa a una determinada presión, ¿sí? Y en un determinado volumen, porque este volumen lo conozco, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí qué es lo que necesitamos determinar. Entonces, determine temperatura final. Y esa temperatura final va a ser temperatura final. Entonces, determine temperatura final del sistema que contiene una masa final que está a 5 megapascales, ¿cierto? Porque sabemos que ya es la presión final. Y que tiene un volumen final. ¿Sí? Nosotros tenemos volumen final y tenemos masa final. Con esos dos valores podemos sacar ¿qué? Con la masa y el volumen, ¿Sí? la densidad, La densidad o el volumen específico, volumen ¿cierto? específico. Y el volumen específico y la presión son propiedades intensivas que son independientes, ¿sí? Y al ser propiedades intensivas independientes, funcionan como propiedades que me permiten definir el estado final. Presión final y volumen específico final. ¿Listo? Entonces, ese sería el primer ítem. El segundo ítem es, determine el volumen de vapor que es entregado a través de la válvula. ¿Listo? En metros cúbicos. ¿Sí? Aquí sale una cantidad de masa. Entonces me están diciendo cuánto esa masa que salió aquí representa qué tanto volumen. Pues también lo podemos analizar. Pero bueno, vamos a mirar esto paso a paso. Aquí yo construí digamos, el esquema del ejercicio, pero pues yo a ellos
Lo que pasa es que ahí en mecánica, ellos están un poco más familiarizados con la simbología. Entonces, por eso aquí yo se los expliqué antes de colocárselos, ¿sí? Entonces, normalmente eso se ve así, ¿no? De manera un poco más técnica, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra cantidad de agua, ¿sí? El pistón encima, la resistencia eléctrica aquí en la parte externa, ¿sí? Ese pistón se puede mover libremente hasta que llega a este anillo que está aquí soldado. Entonces, pues ellos están, como les digo, como más de pronto acostumbrados a la simbología. Aquí tenemos el anillo, que, bueno, aquí tenemos unas letras, ¿no? Entonces, P es pistón, R es resistencia eléctrica, A es anillo. Y aquí nosotros tenemos la salida del fluido, ¿no? Entonces aquí tenemos un presóstato, que es este de acá, y este presóstato envía la señal digital a la válvula para que se abra. ¿Listo? Entonces esta es la válvula reguladora de presión, y este es un transmisor de presión, que es un presóstato. Y por aquí sale esta cantidad de fluido. ¿Listo? Y también tengo unas medidas aquí. Entonces tengo la longitud del tanque, ¿sí? O la altura del tanque. Y tengo el espesor del pistón de 20 milímetros. ¿Vale? Bueno, quisiera escuchar qué hacemos. Yo más o menos les describí lo que hay que hacer aquí, ¿no? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Empezar tratando de encontrar la presión final. Listo. La presión final ya la tenemos, 5 megapascales. ¿Sí? Entonces, empezar buscando el volumen para El volumen, conseguir la ¿sí? T final. Correcto. Pero entonces, antes de hacer eso, yo le sugiero que haga el siguiente ejercicio. Yo le sugiero que identifique los procesos, ¿sí? Aquí describimos lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les tengo es, cuando les hablo de procesos, de que identifique los procesos, es que identifique qué característica se mantiene constante en cada proceso, ¿sí? Entonces, eh, porque eso funciona mucho como valores de referencia, ¿sí? Entonces, es decir, nosotros sabemos que el primer proceso, que es el de calentamiento y expansión, ocurre a qué propiedad constante. ¿Qué propiedad se mantiene constante en ese primer proceso? Desde que yo inicio, Volumen. ¿sí? ¿Seguro? Entonces la presión. Si el pistón se puede mover libremente, Entonces sería la presión. la presión, ¿cierto? Entonces, si el pistón se puede mover libremente, pues la presión se va a mantener constante dentro de este sistema, ¿no? Entonces, y aquí nos dice, ¿no? Y el propio ejercicio nos lo dice, ¿sí? Fíjense aquí. Eh, Aquí, alrededor del tanque se coloca una resistencia de manera que se calienta y se expande en un proceso a presión constante, ¿sí? Entonces, aquí el primer proceso nos lo está dando, inclusive el ejercicio. Proceso a presión constante. ¿Listo? Entonces, ¿y es un proceso a presión constante a qué presión? Si la masa del pistón es despreciable, ¿cuál es la presión? Erika. La presión atmosférica, ¿no? Atmosférica. Entonces, esta presión constante que yo les estaba hablando acá es de 100 kilopascales. ¿Listo? Y fíjense que esa presión, todo ese calentamiento y expansión implica el calentamiento del agua líquida hasta la temperatura de saturación, es decir, desde los 25 grados hasta los 100 grados. Después, el proceso de evaporación, que viene de la mano de una expansión hasta alcanzar el anillo superior. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí lo siguiente. En este parcial yo les entregué el diagrama para que ellos trataran
de desarrollar los estados en este diagrama, ¿sí? Entonces, fíjese que en este diagrama tenemos aquí la presión atmosférica, que es 0,1 megapascal, ¿no? Entonces, 0,1 megapascal es equivalente a 100 kilopascales, que vamos a asumirlo como la presión atmosférica. Entonces, esta línea que tenemos aquí sobre el diagrama de temperatura y volúmenes específicos sería nuestra línea de presiones para nuestro primer proceso, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que este proceso inicia aquí a 25 grados, ¿no? Vamos a colocar que aquí tenemos 25 grados, ¿sí? Y que tenemos aquí, estamos trabajando sobre esta línea azul, que bueno, que como yo les he dicho, en esta primera parte de acá, todas las líneas de presiones están muy cercanas. Bueno, vamos a colocarla aquí de pronto con nuestra línea recta. Vamos a trazarla de aquí hasta acá. ¿Listo? La pregunta ahora es la siguiente. ¿En qué momento acaba en qué momento acaba ese primer proceso? ¿Sí? ¿Dónde defino el estado 2? Yo sé que el estado 1 está aquí. ¿Sí? Este es mi estado 1. ¿Sí? El estado 1 es, pues vamos a colocar aquí, 1 es agua líquida o agua como líquido comprimido. Vamos a colocar aquí. A 25 grados. Muy bien, coloquémoslo así. Agua líquida comprimido, como líquido comprimido, a una temperatura de 25 grados y una presión 1 de 100 kilopascales. Ok. ¿Cuál va a ser el estado 2? ¿Cuál va a ser el estado 2? O sea, ese proceso va a seguir ese proceso a presión constante hasta que qué propiedad empieza a cambiar. O hasta qué límite, ¿sí? ¿Cuál va a ser el límite de ese proceso de expansión isobárica? Es decir, esa expansión a presión constante. Cuando el agua empieza a evaporarse. Cuando el agua empieza a evaporarse, empieza a cambiar la presión. Empieza a cambiar el volumen. Empieza a cambiar el volumen, pero la presión es constante, ¿no? Uh-huh. Si la presión es constante, yo me sigo moviendo. Si la presión es constante, yo me sigo moviendo sobre este. Fijémonos entonces aquí lo que sucede. Aquí tenemos agua a 25 grados, ¿no? Nosotros tenemos un calentamiento a presión constante, ¿sí? Del agua hasta que llegue aquí. ¿Esta condición cuál es? La de líquido saturado. La del líquido saturado. Entonces nosotros podemos decir que, bueno, vamos a colocar que bueno, coloquemos 2 aquí, está bien, no pasa nada. Vamos a colocar aquí agua como líquido saturado. Entonces, agua como líquido saturado sería una temperatura de 100 grados aproximadamente, porque en realidad es como 99, algo, ¿no? A 100 kilopascales. Y una presión 2 de 100 kilopascales. ¿Me pueden dar el valor exacto? A 100 kilopascales, ¿cuál es la temperatura? Es un poco menor. Entonces, tabla A5, ¿no? Tabla A5 a 100 kilopascales, ¿cuál es la temperatura? $99,61. 99,61 grados. ¿Sí? Entonces, esto de tabla A5. Ok. Vale. Entonces, fíjense aquí. Yo estoy aquí. De aquí a aquí hubo un calentamiento a presión constante del agua líquida.
Cuando llegue acá, ¿qué va a empezar a suceder si yo le suministro más energía? Se vuelve mezcla saturada. Entonces empieza a entrar en este domo, ¿no? La pregunta es, hasta qué punto dentro de ese domo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el límite? El Hasta el valor final, ¿Hasta que qué? hasta que hasta que llega. llega al otro lado. Hasta que toque el anillo, ¿no? ¿Sí? Cuando toca el anillo, se deja de expandir, se deja de cambiar su volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos ese estado 3? ¿En qué posición estaría? ¿Qué nos falta en ese estado 3 para identificar lo que está sucediendo? El Entonces, volumen del tanque hasta el anillo, ¿no? el volumen del tanque está el anillo, ¿no? ¿Y a qué presión? Siguen siendo 100 Sigue kilopascales. siendo Entonces, la presión constante. en 3 tiene que estar sobre la misma línea de 100 kilopascales. Y nos falta identificar el volumen específico en 3, que sería cuando toque el anillo. Entonces, vamos a mirar allá. ¿Cuál sería el volumen entonces? El volumen del tanque. Entonces, fijémonos aquí, tenemos la distancia desde la parte inferior hasta la parte, entre la parte aquí base, ¿no? Hasta que entra en contacto con el anillo, ¿no? Pero si se da cuenta, aquí tenemos que el pistón tiene 20 milímetros de espesura, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la longitud total? Entonces, la longitud total, L, serían. Recuerde que es lo que puede ocupar el fluido, ¿no? El fluido no ocupa el tanque hasta que llegue a los 1700, ¿no? Sino que llegue hasta 1700 menos esta espesura, ¿no? Entonces, la longitud total va a ser 1700 milímetros menos 20 milímetros. ¿Listo? Ahora, el volumen del tanque, como sabemos que es cilíndrico, es igual al área multiplicada por la longitud. ¿Sí? Y el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces vamos a colocar esto siempre en metros, ¿no? Pues para que nos quede todo en metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto daría eso, no? Pi por 0. ¿Cuánto es que es el 30? 0.3 al cuadrado dividido en 4. ¿Cuánto vas a área? 0.09, 4, 0. Profe, yo tengo 0.07. 0.07, sí, debe dar más o menos eso, Y 0.07. 0.07. ¿0.7 qué? Serían metros cuadrados. ¿0.7 cerrado o hay más decimales? 0706. 0.0. No, 0.6. 0.70. Ah, nos da 70, entonces no, está bien. ¿Sí? Entonces aquí metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué les pregunté si había algún otro decimal? Porque siempre que nosotros trabajemos volúmenes en metros cúbicos, metros cúbicos es una unidad bastante grande, ¿sí? Yo les había dicho que un metro cúbico es un tanque de esos que hay de agua en las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí fuera un 73, ¿sí? Si esto fuera 0,073 y ustedes lo aproximan a 0,07, pues están dejando por fuera 3 litros de agua, ¿sí? Recordemos que un metro cúbico son 1000 litros, ¿sí? Entonces, pues 3 litros de agua es algo significativo, ¿no? Es un volumen significativo. Entonces, siempre tener cuidado aquí cuando estemos trabajando en metros cúbicos, preferiblemente tomar las primeras 3 o las primeras 4 cifras, ¿sí? Dependiendo de dónde esté el cero, ¿no? También. Bueno, es decir,
en otras aplicaciones uno puede decir, esto es aproximadamente 0,1, ¿sí? Pero eso no lo podemos hacer cuando tenemos estas dimensiones, ¿sí? Que estaríamos diciendo que este 0,07 es aproximadamente 0,1, pues es como si estuviéramos adicionando ahí 30 litros a Profe, ese sistema. Y 30 litros es significativo. Sí, una claro. pregunta. ¿Por qué Ajá. es que queda el área sobre 4? Es la ecuación de área, o pi por r cuadrado, ¿sí? Sí, pero ¿por qué sobre 4? Porque usted sabe que es pi por r cuadrado, ¿no? El área. Y r es igual al diámetro dividido en 2. Entonces, si usted reemplaza acá, entonces le va a quedar pi por el diámetro dividido en 2 al cuadrado. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Bueno, ok. Eh, bueno, entonces ya tenemos el volumen, ya tenemos el área. Ahora vamos a determinar el volumen. Entonces el volumen del tanque sería igual. Bueno, aquí sería 1680, ¿no? 1680. Milímetros. Entonces aquí sería 0,070. Estos metros cuadrados, ¿no? ¿Listo? Ok, metros cuadrados. Me sale. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Siempre tener cuidado cuando estamos trabajando en metros, que metros cuadrados siempre es, bueno, depende de la aplicación, ¿no? Como aquí estamos trabajando con centímetros, generalmente hay que tener cuidado aquí con cuántas cifras estamos tomando. Entonces sería 0,070 metros cuadrados multiplicado por 1,68 metros. ¿Eso a cuánto? 0.1176. 0,1176 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro volumen total. Ok. Listo, ya tenemos el volumen total en la condición final. ¿Qué nos hace falta para definirlo dentro del La masa. la masa, ¿no? ¿Cómo sacamos la masa? Entonces, fijémonos aquí que el enunciado nos dice que considere un tanque de 30 centímetros de diámetro que contiene 10 litros de agua a 25 grados. ¿Qué haríamos? Creo que pues usando la densidad del agua de una vez tenemos la masa, ¿no? Y pues la Con masa hasta que correcto, no sale la válvula es constante. perfecto. Entonces tenemos la densidad del agua a 25 grados. ¿Cuál es la densidad del agua a 25 grados? Esa es una posibilidad. Entonces, la densidad del agua, entonces vamos a colocar aquí, en el estado 1, agua como líquido comprimido. Entonces vamos a determinar cuál es la masa inicial. Masa en 1. Usted me está diciendo entonces que la masa en 1 es el volumen en 1 dividido sobre la densidad, ¿no? ¿Qué? Sí. No, volumen por la densidad. El volumen en 1 multiplicado por la densidad en 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la densidad en 1? Entonces sería la densidad a 25 grados. ¿Cuánto da esa densidad? 1 kilogramo sobre metro cúbico. En realidad es un poco diferente, ¿no? Creo que es 990 y pico, algo así. 1 kilogramo o 1000, perdón. 1000, ¿no? Si ustedes entran a Wikipedia y colocan agua, ahí les va a decir la
la densidad del agua a 25 grados. O coloquen densidad del agua a 25 grados en Google y me dicen cuánto es el valor exacto. 997. 997 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Fijémonos que recordemos que el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría ese volumen específico 1? 0,0 ¿qué? Sería 1 sobre este valor, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. Sí. Y 0 ¿qué? 0, 3. 3 metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Ok. Si nosotros nos vamos a las tablas recordemos que en líquido comprimido, ¿sí? Recordemos que en líquido comprimido, ¿qué sucedía con el volumen? El volumen específico cuando estamos trabajando en líquido comprimido, es decir, a 25 grados y 100 kilopascales, ¿se podía aproximar a qué? Al volumen en la temperatura de saturación. O sea, el volumen específico del líquido saturado, ¿cierto? A 25 grados. Entonces vamos a la tabla A4 y me dicen cuál es el volumen específico del líquido saturado a 25 grados. Esa es otra manera de sacar ese volumen específico, ¿no? Da lo mismo. 0,001003, ¿no? Ujú. Entonces fíjense que son diferentes maneras de llegar a lo mismo, ¿no? Con la densidad a 25 grados yo saqué el inverso y llegué, me da este valor. Pero este valor yo lo pude haber sacado haciendo esta aproximación, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que mejor lo determinen de esta forma? Porque ¿cómo lo hubieran ustedes determinado, por ejemplo, si yo le hubiera dicho que inicialmente el agua estaba a 80 grados? ¿Sí? Probablemente o a 76 o a 75 grados. De pronto 75 grados no existe un valor de densidad en Google fácilmente. O bueno, de pronto sí, ¿sí? Ahorita Google lo sabe todo. Entonces, pero pues aprovechando las tablas, nosotros podemos decir, listo, esto se aproxima a las características del volumen del líquido saturado, ¿sí? Al valor de temperatura de saturación, que fue lo que hice aquí. ¿Listo? Entonces, esto sería de tabla A4. ¿Listo? Entonces tenemos el volumen específico y tenemos el volumen. Entonces, ¿qué nos falta determinar? La masa, ¿no? Entonces, la masa. Este es el volumen específico inicial, ¿no? ¿Y cuál es la masa inicial? La masa inicial sería el volumen específico, pero El volumen normal. el volumen normal, que era ¿cuánto? 10 litros, ¿no? O sea, Ujú. 0,1 metros cúbicos. Pero 10 litros es 0,01 metros cúbicos. 0,0. O vamos a colocar aquí las conversiones, ¿no? Entonces, 10 litros, perdón. Y nosotros decimos que un metro cúbico serían 1000 litros, ¿sí? Multiplicado por la densidad, que da este valor, ¿sí? O dividido por este volumen específico. Cualquiera de las dos formas da lo mismo, ¿no? Entonces aquí multiplicámoslo aquí por la densidad, ¿sí? Da la misma situación. Entonces sería aquí kilogramos sobre metro cúbico. Entonces si nos damos cuenta, litros se me cancelan con litros, metros cúbicos se me cancelan con metros cúbicos y me quedan kilogramos. ¿Cuánto daría entonces? 9.97 kilogramos. 9,97 kilogramos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la masa
de nuestro sistema. ¿Listo? Ok. Bueno. Fijémonos que nosotros definimos el estado 1 como el estado inicial, ¿no? Estas son las condiciones del estado inicial. El estado 2 yo lo definí aquí en el diagrama como aquí en el punto de saturación, ¿no? Entonces, de ese estado 2, bueno, nosotros podemos ir haciendo otras cosas de una vez. Fijémonos que la tercera pregunta es la variación de la energía interna en el sistema, ¿sí? Entonces, la variación de la energía interna en el sistema va a ser la variación de energía entre el estado inicial y el estado final. ¿Listo? Entonces, tendríamos que sacar para esa condición inicial cuál es la energía interna del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la energía interna del sistema aquí? Nosotros habíamos dicho también nuevamente que la energía interna en líquidos comprimidos era aproximadamente igual a ¿qué? ¿Mm? A la energía interna de líquidos Entonces, la energía saturados. del líquido saturado, ¿no? Entonces, es aproximadamente igual a la energía interna del líquido saturado al mismo valor de temperatura de saturación. Pero al mismo valor de temperatura. 25 grados. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Según la tabla. 104.83 104.83 kilojoules por kilogramo. por kilogramo. Esa sería la tabla 4 también, ¿no? Sí, señor. Voy a tratar de aquí ser lo más detallado posible con todos estos cálculos. Para que sepan bien de dónde están saliendo y todo. Listo. Ok. Entonces, bueno, entonces el estado 2, vamos a colocar aquí el estado 2. Vamos a tratar de identificar todos los valores de las energías internas para que quede bien detallado este ejercicio. ¿Listo? Entonces, en el estado 2, nosotros sabemos que es líquido, agua, como líquido saturado. ¿Sí? Ahí, eso lo definimos como el estado, digamos, arbitrariamente. Sabemos que la presión ahí, la presión en 2 es 100 kilopascales. Que su temperatura, ¿cuánto? 99, ¿qué? Aquí me lo habían dicho. 99,61. ¿Sí? ¿Y cuál sería la energía interna en ese estado 2? Es así, le sacamos de la saturación. Entonces, a 100 kilopascales, entonces de la tabla A5. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la energía interna en la condición de líquido saturado? 100 kilopascales. Profe, Entonces, yo tengo 417.4. energía interna a 100 kilopascales y líquido saturado. ¿400 qué? 417.4. Kilojulios por kilogramo. Ok. Entonces aquí tenemos este valor. Vamos a ir subrayando estos valores que vamos sacando de energía. Aquí de energía. Para que también identifiquemos, como yo les dije ahorita, ¿no? Recordemos que la variación de energía total, la variación de la energía interna total, se puede sacar como la suma de las variaciones de energía en cada uno de los procesos. Y haciendo eso, pues nosotros sabemos en qué parte del proceso se está gastando más energía. Eso a veces es útil, por ejemplo, para identificar cuál es el proceso que más me está consumiendo energía. Y recordemos que la energía se puede traducir a dinero. ¿Sí? Siempre que nosotros estemos hablando de energía en un sistema o en una planta, o cuando ustedes estén trabajando en una planta y de pronto estén administrando,
pues ahorita existe un término que está muy en auge, que es lo de eficiencia energética, ¿sí? Y la eficiencia energética generalmente busca reducir las pérdidas de energía que yo tenga en un sistema. Entonces, antes de saber cuáles son las pérdidas de energía que yo tengo en un sistema, necesito saber cuál es la energía que se consume en los procesos para saber cuánta puedo economizar. Y esto, pues, esto podría ser una utilidad, digamos, de la termodinámica para ustedes como ingenieros industriales, ¿no? Eh, siempre que ustedes estén trabajando en una planta y tienen que de pronto buscar la manera de reducir los costos en esa planta, la primera forma de reducir los costos en esa planta es optimizando los procesos, ¿sí? Y usted los procesos los puede optimizar haciendo una reducción del consumo de energía que yo tenga en las máquinas, ¿sí? Por ejemplo, que una máquina no esté encendida por tanto tiempo. Entonces busco la manera de optimizar el funcionamiento de esa planta o que esa máquina no esté encendida en tiempos muertos porque haya un proceso por ahí atrás que lo esté parando, ¿sí? Cosas de ese tipo. Entonces, siempre buscar la forma de ver que esta parte de la termodinámica está muy relacionada con el tema de la economía de las plantas. Líquido comprimido, líquido saturado, perdón. ¿Sí? Y que no quede como tan abstracto para ustedes como la utilidad de la termodinámica. ¿Listo? Siempre piensen que la termodinámica representa costos. La energía siempre representa dinero. Y por eso es que hay tantas guerras por energía, ¿no? Allá la guerra en Irak y la guerra en Afganistán, siempre atrás del petróleo y todo esto, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, entonces nos falta ahora determinar el estado 3. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que el estado 3, todavía no sabemos si está como líquido comprimido, pero si está como mezcla saturada o si todo se alcanza a evaporar, porque necesitamos primero definir algunas de sus propiedades, ¿no? Entonces, todavía no le vamos a colocar aquí el nombre, ¿no? Vamos a decir que el estado 3 es el estado cuando toca los topes. Cuando pistón, entonces vamos a colocar aquí. Agua se expande hasta que el pistón toca el anillo superior. ¿Listo? Entonces, cuando el pistón toca el anillo superior, vamos a definir que es el estado 3. Superior. Ok. ¿Qué datos sabemos de esa condición? La presión, ¿no? Entonces, la presión en 3, sabemos que está sobre la misma presión de 2 y de 1. 100 kilopascales. ¿Qué otro dato sabemos de 3? ¿Cuál va a ser la masa de 3? ¿Está saliendo alguna masa del sistema? No, todavía no. Todavía no, ¿cierto? Entonces la masa va a ser la misma que en 1, ¿no? 9,97 kilogramos. ¿Cuál va a ser el volumen total en 3? Ya lo habíamos sacado, ¿no? El volumen total en 3 va a ser este volumen que teníamos aquí, ¿no? Que es el volumen del tanque. ¿Sí? El volumen interno del tanque cuando está completamente lleno o cuando el agua se expande en su totalidad en este volumen, ¿no? Entonces, cuando el agua se expande en esa totalidad, el volumen en 3 va a ser el volumen del tanque. ¿Que era cuánto? 0.100, ahí se fue. 105. 11,76, ¿no? 100. 11,76 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces tenemos el volumen específico y tenemos la masa. Pero tenemos el volumen total y tenemos la masa. ¿Podemos sacar qué? Podemos sacar el volumen específico en 3, ¿no?
Entonces, el volumen específico en 3 es igual a... ¿Cuánto? La masa por el volumen. El volumen sobre la masa, ¿no? Ah, perdón. El volumen en 3 sobre la masa en 3. Entonces sería el volumen en 3, que es 0,1176 metros cúbicos, sobre la masa, que es 9,97 kilogramos. ¿Listo? Eso da 0.01179. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con ese volumen específico? Ah, perdón, BF no, B3, ¿no? B3. ¿Qué hacemos ahora con ese volumen específico? ¿Se acuerdan que era lo que uno hacía cuando sacaba el volumen específico? ¿Lo teníamos que comparar con qué? ¿Qué es lo que nosotros solíamos hacer cuando determinamos un valor específico? Nosotros sabemos que este volumen específico está ¿a qué condición? Lo único que sabemos de ese volumen específico es que es a 100 kilopascales. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si está en vapor sobrecalentado o en líquido o en mezcla saturada? ¿Qué es lo Necesitamos que su hacíamos? temperatura. ¿Cómo? ¿No necesitamos su temperatura? La temperatura se deduce de estos dos, ¿no? A partir de tablas. Pero ¿cómo hago yo para saber? ¿No se acuerdan qué es lo que hacíamos nosotros allá atrás? Entonces, fíjense aquí lo siguiente. Una vez calculado el volumen específico en 3, lo comparamos. ¿Con quién? Lo comparamos con los volúmenes específicos de referencia para 100 kilopascales. ¿Cuáles son los dos volúmenes específicos de referencia a 100 kilopascales? Para saber en qué región estamos. Entonces, los dos volúmenes específicos de referencia a 100 kilopascales son el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. ¿Sí? Con estos dos valores, yo sé si este valor está en el intermedio de los dos, si está por encima del vapor del líquido saturado. Nosotros sabemos que por debajo no va a estar, por lo que esa es la condición 2, ¿no? Pero sí sabemos que con este volumen en 3, miramos si está entre estos dos o si está por encima de BG, ¿no? Si está entre estos dos valores, sabemos que es mezcla. Y si está por encima de BG, sabemos que es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a buscar allá en las tablas y me van a decir cuál es el volumen específico. El volumen específico del líquido saturado en 3. O bueno, el volumen específico del líquido saturado a 100 kilopascales. ¿Cuánto es? 0,00. El del líquido saturado, Sí. 0.001043. 1043 metros cúbicos por kilogramo. Efectivamente, fijémonos aquí, el valor que nosotros tenemos es mayor a este, ¿no? Entonces, ya sabemos que es mayor a este volumen específico. Y ahora miremos para el volumen específico del vapor saturado a 100 kilopascales. ¿Cuánto da? 1.6720. 1. Sí, volumen 6720. específico de valor. Así, ¿no? Sí, señor. ¿Es mayor o menor el valor que nosotros tenemos? Menor.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que está en líquido saturado o Está en o esta un poquito condición. para arriba. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está en qué? Si no está como líquido saturado o está como vapor saturado, sino que está en un valor intermedio, entonces está en qué? De mezcla. En una mezcla, ¿no? Entonces, el volumen específico es menor que el volumen que yo tengo en 3, y ese volumen en 3 es menor que el volumen del líquido saturado a 100 kilopascales, y por lo tanto, nosotros de esta conclusión que tenemos aquí, decimos que estamos en una mezcla saturada. Si nosotros verificamos con los datos en el diagrama, podemos confirmar eso, ¿no? Entonces, si vamos al diagrama, anotemos este valor por ahí, 0,01179, ¿listo? O 0,0118. Entonces, si venimos nosotros aquí al diagrama y buscamos 0,0118, entonces esto es 0,01 y esto de acá es 0,02. Entonces 0,0118 estaría más o menos como por aquí, ¿no? Y cerca de este término. Entonces nosotros sabemos que para este volumen que tenemos aquí, sobre esta línea de presión, de presión, ¿sí? Sobre esta línea de presiones, que es la línea de 100 kilopascales, nosotros sabemos que donde se intersecten esas dos valores va a ser nuestro punto 3. Es decir, el punto 3 está por aquí. ¿Listo? Entonces, el punto 3 está más o menos por acá, que yo tengo aquí mi volumen específico 3 de 0,0118, ¿no? Entonces, el volumen 3 sería 0,0118, 78 ¿era? 79, ¿no? Metros 79. cúbicos por kilogramo. Y entonces nosotros sabemos que esto es agua, como una mezcla saturada. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la temperatura que tendríamos ahí? Sí. Bueno, 99,61, ¿no? grados. ¿Listo? Lo vemos aquí. Entonces, al ser una mezcla saturada, nosotros sabemos que la temperatura en 3 es igual a la temperatura de saturación a 100 kilopascales. 100 kilopascales, que es de 99,61 grados. ¿Listo? Bueno, estos valores que sacamos de aquí, nuevamente, tabla A5, ¿no? Tabla Sí, A5. señor. ¿Sí? Cuando ustedes resuelvan el parcial, quiero que me coloquen las referencias de donde sacan los valores, para que yo sepa que realmente están utilizando las tablas y las están utilizando bien. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, por ahora no. Lo único que hemos Sí. estado haciendo hasta el momento es como sacar las características de cada momento, ¿no? ¿De cada qué? De cada momento, o sea, como que en esta etapa está a esto y aquello, y Eso es en la medida en que ustedes van haciendo ejercicios, se van digamos, apropiando de ese, sí, como de ese procedimiento, ¿no? O sea, fijémonos que aquí nosotros supimos determinar el volumen específico, ¿no? O el volumen final y la masa, ¿sí? Y con ese volumen específico necesitábamos necesariamente compararlo con los volúmenes de referencia para esa presión, ¿sí? Para saber en qué posición estoy. Por eso quiero hacer este ejercicio que me parece que es bastante completo, ¿sí? Vamos a ver que aquí vamos a aplicar todo lo que vimos, ¿sí? Menos lo de gases ideales, porque esto no es un gas ideal.
Por eso quise hacer este ejercicio antes, que fue el de gases ideales, y este que es el de ya una sustancia pura que no se comporta como un gas ideal, ¿no? Sino que es una sustancia pura que las propiedades las determinamos de tablas. Bueno, entonces quiero saber en esa condición 3, ¿cuál es la energía interna? ¿Cómo haríamos para saber la energía interna en 3? Nosotros sabemos que no es la energía interna del líquido saturado, ni es la energía interna del vapor saturado. ¿Cómo era que hacíamos para determinar la energía interna cuando teníamos una mezcla? Con la energía interna de la evaporación saturada. No. Si usted me dice la energía interna necesaria para producir la evaporación, es asumiendo que usted está evaporando toda la sustancia, ¿sí? ¿Cómo era que hacíamos? Recordemos que una mezcla saturada tiene propiedades de vapor saturado y tiene propiedades de líquido saturado, ¿cierto? Es decir, la parte que está como vapor tiene propiedades de vapor y la parte que está como líquido tiene propiedades de líquido. Pero ambas constituyen una mezcla homogénea, ¿sí? Y recordamos que cuando teníamos esas mezclas homogéneas, aparecía una nueva propiedad, ¿no? Que era la propiedad que... La calidad. La calidad, ¿cierto? Que es la propiedad que me identifica la proporción de vapor en esa mezcla, ¿cierto? La proporción de masa de vapor en esa mezcla. Entonces, esa calidad nosotros la podemos identificar, ¿sí? De dos maneras, ¿no? Entonces, la calidad la podíamos determinar. Vamos a colocar aquí la calidad en 3 porque es una mezcla. Esa calidad en 3 nosotros la podemos determinar de dos maneras. Mediante la masa de vapor sobre la masa total. ¿Nosotros sabemos cuál es la masa de vapor en este caso? No. No, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra forma de identificar la calidad? Con el volumen específico del sistema. Volumen específico del sistema menos volumen específico del líquido saturado, ¿sí? BFG. Sobre BFG. ¿Esto lo tenemos? Sí, ¿no? Entonces vamos a identificarlo. Entonces, volumen específico del sistema, este valor de aquí, 0,01179 metros cúbicos menos 0,001043, que sería este valor de acá, ¿sí? Sobre BFG, que es esta diferencia, ¿no? 1,6720 metros cúbicos menos 0,001043 metros cúbicos. ¿Cuánto da todo eso? 0,0006 X3, 0,006, ¿así? 643, sí. Ok. Entonces fijémonos que nos dio un valor bastante pequeño, ¿no? ¿A todos les dio eso? ¿Podrían confirmarme? Es que no tengo el solucionario aquí en la mano, me toca buscarlo. Bueno, si está bien. A mí me dio lo mismo. Ok. Entonces, si esto lo multiplico por 100, eso quiere decir que tengo un 0,64% de vapor en esa mezcla. O sea, sabemos que lo que se evaporó para ocupar esa cantidad de fluido fue muy poquito, ¿no? O sea, de la cantidad de masa inicial, o sea, de los 9,97 kilogramos, únicamente fue necesario evaporar el 0,64% de la masa para subir a presión constante el pistón hasta el tope. ¿Listo? Entonces, es una muy pequeña cantidad, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos la calidad, ¿qué podemos hacer para determinar la energía interna? ¿Cómo era la ecuación? Cuando ya teníamos la calidad. Es la energía del sistema
La energía interna en 3 es igual a UF UF, que es la energía interna en el líquido saturado. Entonces sería a 100 kilopascales. ¿Sí? Más más la calidad la calidad en 3 multiplicado por UFG a 100 kilos. UFG a 100 kilopascales, ¿no? Entonces, vamos a determinar los valores de UF y de UFG a 100 kilopascales. Entonces teníamos UF a 100 kilopascales. ¿Da cuánto? Ah, ya lo teníamos para allá atrás, ¿no? 400 algo, 16, 17. Tabla 4, tabla A5, perdón. Que 417 punto algo. Ya la sacamos, ¿no? Porque UF a 100 kilopascales es el U en la condición 2, ¿no? Sí, profe, es 417.4. 4 kilojulios por kilogramo. ¿Y cuánto es UFG? ¿Ya está en tablas o está UF y UG? ¿O ya está el UFG como tal? Está UFG. Ah, entonces ¿cuánto es UFG ya calculado? 2088.2. ¿Punto 5? 2. 2 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces, con UFG y UF ya podemos nosotros hacer el cálculo de cuánta es esa energía interna. Entonces vamos a sustituir aquí los valores y tendríamos entonces 417.4 más 0.00643 que multiplica a 2088.2. Con eso nosotros tenemos que U3 a 100 kilopascales y una calidad en 3, ¿da cuánto? 430.82. Kilojulio por kilogramo. Listo. Ya tenemos aquí nuestra energía interna en esta condición 3. Bueno, voy a tratar de ir hasta que si nos sacan, pues, pero pues voy a tratar de extender un poquito para que alcancemos a sacar el siguiente estado. O por lo menos que hagamos el análisis para el siguiente estado y quiero que ustedes lo trabajen y el jueves terminamos este ejercicio y alcanzamos de pronto a mirar el ejercicio siguiente. Para que queden bien listos. Bueno. Ok, ese es el estado 3, ¿no? Entonces nosotros sabemos, vamos a analizar aquí el pistón nuevamente. Nosotros sabemos que este pistón se expandió en un proceso a presión constante, ¿cierto? Entonces primero pasó de líquido comprimido, que son las condiciones iniciales, al líquido saturado, que es la condición cuando está inminente a evaporarse, ¿no? Después de que está ahí en esa posición, empieza la evaporación, ¿no? Entonces se va evaporando hasta que llega a los topes, ¿sí? En esos topes nosotros vimos que en esa expansión desde esta cantidad de líquido, de este volumen, hasta que llegó acá, se produjo únicamente un 0,64% de vapor. O sea, de la masa inicial que había acá, de los 9,97 kilogramos, únicamente el 0,64% se utilizó para expandir este pistón desde este punto hasta este punto a presión de 100 kilopascales. Entonces, cuando tenemos aquí el pistón aquí, recién toca los topes, tenemos el punto 3. Ahora vamos a determinar el punto 4, el siguiente punto. ¿Cuál va a ser el siguiente estado en este diagrama? ¿Qué propiedad se va a mantener constante? Ya, muchachos. El volumen se mantiene constante. El volumen se mantiene constante, ¿no? Este volumen específico se va a mantener constante. Porque ni el volumen está cambiando,
ni la masa está cambiando, porque recordemos que cuando llega a los 5 megapascales es que empieza a salir agua, ¿no? Pero en ese proceso la masa es constante, ¿no? Y el volumen es constante. O sea, el volumen es el mismo volumen del tanque y la masa es la misma masa inicial desde que pasa de los 100 kilopascales hasta que va a los 5 megapascales, ¿no? Entonces, fijémonos aquí. Nosotros tenemos aquí la línea de 1 megapascal y aquí la línea de 10 megapascales. Entonces, vamos a establecer más o menos la línea de 5 megapascales, ¿no? Entonces, la de 5 megapascales, vamos a colocarla inicialmente por acá y ahorita verificamos si sería más o menos por ahí. Una línea más fina. Sí, vamos a decir que esta es la línea de, no sé, 5 megapascales. La estoy colocando como una recta porque hacer estas curvas aquí es como complicado. ¿Listo? Vamos a decir que esta es la línea de... ¿Hay alguna pregunta? 5 megapascales. Nosotros ahí estamos haciendo un nuevo gráfico, ¿no? O sea, no nos estamos yendo por las líneas que ya están hechas. No, las líneas que ya están hechas son líneas de referencia, ¿sí? Son líneas, porque fíjense que aquí tenemos 10 megapascales, aquí 1 megapascal. Por eso yo la coloqué aquí en el medio, ¿sí? Porque se supone que es 5. Entonces ahorita vamos a mirar si realmente está bien ubicado. ¿Cómo sabemos si está bien ubicado? Pues vamos a mirar cuál es el volumen específico del vapor saturado a 5 megapascales. ¿Sí? Para identificar si es más o menos aquí en este punto donde yo lo coloqué. O, más bien, hagamos eso así más fácil. Dígame cuál es el volumen específico del vapor saturado a 5 megapascales. Entonces, vamos a volver acá y vamos a mirar el estado 4. Entonces, voy a colocar aquí. Entonces, en el estado 4, tenemos, bueno, todavía no vamos a definir si estamos en líquido o en, bueno, vamos a decir que en el estado 4 tenemos una presión de 5 megapascales, ¿sí? Y que tenemos que el volumen es el mismo volumen de 3. El volumen 4 es igual al volumen 3 y es igual a 0,01179 metros cúbicos por kilogramo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en esa condición 4 cambiaron los valores de referencia. Entonces, comparamos el volumen 4 con los volúmenes de referencia, que son el BF y BG. Pero aquí cambió la presión, ¿no? Entonces tenemos que recalcular esos valores de BF y de BG. ¿Cuánto es BF a 5 megapascales? ¿Y cuánto es BG a 5 megapascales? ¿Sí me están siguiendo? Profe, BF es 0.0005 metros cúbicos sobre kilogramos. Listo, entonces ya sabemos que el valor que tenemos es mayor al BF, ¿no? Ahora miremos cuánto es BG. 28.185. 28. ¿A 5 megapascales o kilopascales? Ay, kilopascales, perdón. Ahí Entonces, está, recuerda que megapascales es 5.000 kilopascales, ¿no? aquí ya lo tengo. Volumen, estamos viendo el volumen, ¿no? Sí. El volumen, a veces
F 0.00 1286 Ok. ¿Y aquí? y el de vapor saturado es de 0.039 448. 448. ¿Así? No, no, no. Ah, sí, perdón. Es que había pensado que... ¿Sí está bien? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, si nosotros venimos acá, nuestra conclusión es que el volumen específico en 4 es mayor que el BF, ¿cierto? Y es menor, ¿no? Porque aquí es 0,01, aquí es 0,03 y es menor que el BG. Entonces, ¿qué? Estamos en una Sí, mezcla mezcla. saturada. ¿Listo? Y en esa mezcla saturada, como sabemos que estamos en una mezcla saturada, estamos a la temperatura de saturación de mezcla, ¿no? Entonces, la temperatura en 4 es igual a la temperatura de saturación a 5 megapascales, que es de ¿cuánto? La temperatura de saturación es de 263.94 kilopascales. No, no, no. Temperatura. Ah, perdón, kilopascales. No, kilopascales. Centígrados. 94, ¿así? ¿Centígrados? Sí. Pues acá aparece temperatura de saturación en centígrados. Sí, correcto. Centígrados. Ajá. Entonces, fijémonos que aquí nuevamente esto es tabla 5, ¿no? Y aquí también tabla 5. A5 y aquí tabla La pregunta del A5. ejercicio es que uno comienza a decir esto sale de esta tabla y esto sale de la otra tabla. Es para que ustedes tengan eso como referencia y yo cuando vaya a calificar tengan mayores facilidades de identificar lo que ustedes están haciendo. Escribir tabla tal, no se demora nada. ¿Listo? Entonces, al yo sacar esta conclusión, sabemos que en la condición 4 tenemos agua como mezcla saturada a una presión de 5 megapascales. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar para que trabajen de aquí al jueves. Una pregunta, ¿qué va a El suceder miércoles, ¿no? al miércoles, perdón? ¿Qué va a suceder con la calidad? ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con la calidad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho ya cuando vimos la parte de mezclas que la calidad yo la podía mirar como la relación entre dos brazos? Que era la relación entre este brazo y este brazo de acá. ¿Sí? Es decir, este sobre este. Lo que pasa es que aquí estamos en escala logarítmica, ¿no? O sea, pero es esa relación, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora analizo la calidad como la relación entre este brazo y este brazo? Bueno, no colocamos aquí la línea de 5 megapascales, ¿no? Entonces, ¿me recuerdan cuánto es que era la presión el volumen específico? ¿Era qué? ¿Cuánto? Era 0,039, o aproximémoslo a 0,04, ¿listo? El BG, ¿no? Entonces 0,04, entonces aquí 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, un poquito antes de este valor. Entonces, más o menos como por aquí sería nuestro valor de BG, ¿sí? Entonces, aquí trazamos la línea que nosotros tenemos. Aquí tenemos nuestra línea, que también nos daría 260 y pico de grados, ¿no? Un valor por acá. Y de aquí para abajo. Y de aquí para allá. Bueno, voy a tratar de hacer la línea a mano, pero a ver si soy capaz. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces está la línea de 5 megapascales. Y yo sé que el estado 3 entonces es un estado uniendo este punto
con este volumen y esta presión a esta línea, manteniendo el volumen constante y aumentando la presión del sistema. Nuevamente les pregunto, ¿qué va a suceder con la calidad? ¿Aumentó o disminuyó? Recordemos que la calidad es la proporción de vapor en la mezcla. La cantidad de masa que yo tenga en esa mezcla. Entonces, ¿qué creen que va a suceder ahí? ¿Aumentó o disminuyó la Aumenta la proporción? calidad. Porque hay más Aumenta vapor. la calidad, ¿no? Porque fíjense que estamos más cerca ahora de la condición del vapor saturado que lo que estaba aquí. ¿Sí? Aquí estaba distante de esta condición de vapor saturado. Aquí ya estoy más cerca, visualmente en este domo. Y al estar más cerca de la condición de vapor saturado, aumenta la calidad en relación a esta. ¿Listo? Entonces, quiero que determinen en esta condición el volumen, perdón, la calidad y determinen la energía interna. ¿Listo? En 4. Entonces aquí tenemos, estos son los valores en 3. Estos son los valores en 4. Y faltaría la condición final, ¿no? La de 5. ¿Cómo harían para determinar la condición final en 5? Nosotros sabemos que en 5, ¿qué va a suceder? En 5 tenemos la misma presión de 5 megapascales. ¿Y qué estaría cambiando? En 5 ya comienza a salir un poco de masa. Sale la masa, entonces cambia la masa, ¿no? Y al cambiar la masa, ¿qué cambia? Si el volumen Cambia es el el volumen mismo, específico. cambia el volumen específico. Entonces tiene que determinar un volumen específico para la nueva masa. ¿Listo? Entonces, quiero que hagan ese ejercicio, ¿vale? Entonces, quiero que traten de resolver lo que falta del ejercicio para que el miércoles, pues, podamos avanzar un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, ya va a empezar la siguiente clase, muchachos. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. Y nada, quiero que lo traten de resolver. Y el miércoles continuamos. ¿Listo, Profe, muchachos? una pregunta. Sí, dígame. Ya tenemos ¿A qué hora será el parcial del sábado? El miércoles conversamos eso. Listo. ¿Listo? Me Y acuerdan al otra principio cosa para es, que... ¿Sí? es que en la plataforma aparece un quiz. Es para el eh, mismo sábado. ¿El Son, mismo? son 5 preguntitas teóricas al inicio y después continuamos con el ejercicio. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, Bueno, listo, muchachos. Entonces nos vemos el miércoles. el miércoles. Sí. Listo, muchachos. Chao, pues. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.